doctora Leoriani León, ginecóloga obstetra de Clínica Nace, y hoy te doy la bienvenida al podcast Nace Contigo. Hoy en compañía de mi amiga y colega, la doctora Mariela Chacín, hablaremos de unos temas muy importantes en el mundo de la obstetricia. Hola, soy la doctora Mariela Chacín, ginecólogo obstetra, egresada de la Universidad del Zulia de Maracaibo, específicamente del Hospital Chiquinquirá, y como dice mi colega, hoy vamos a estar aclarando algunas de las dudas que frecuentemente nos experimentan nuestras pacientes en la consulta. Sí, cada vez que nosotros tenemos una consulta ginecológica, siempre hay estas dudas en las pacientes de saber cómo se van a cuidar después del nacimiento del bebé. ¿Cómo es ese proceso en donde ellas pueden utilizar qué tipo de método anticonceptivo? ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el método mejor para cada una de estas pacientes? En tu experiencia, Mariela, ¿cuál es el método anticonceptivo que tú más utilizas dentro de este tipo de pacientes que ya sabemos que no podemos utilizarlos todos? ¿Cuál sería ese tipo de anticonceptivo y cuál es lo que tú le recomendas a tu paciente? Bueno, en el posparto, luego de que la mujer ya ha tenido su bebé, lo ideal es utilizar métodos anticonceptivos, si bien sean no hormonales o si vamos a utilizar hormonales que sean de puro progestágeno. Evitamos usar los anticonceptivos combinados con estrógenos, no porque los estrógenos vayan a causar algún efecto nocivo en el recién nacido, sino porque afectan la producción y la calidad de la lactancia materna. Correctamente. Hay una gran variedad de métodos que pueden utilizar. Sí, hay muchos métodos anticonceptivos y realmente nosotros como ginecólogos estamos preparados como para darle a la paciente su mejor opción. Sin embargo, el tiempo ideal de la colocación de estos métodos, ¿desde qué momento tú puedes iniciar un método anticonceptivo en una paciente que está en su puerperio, que es ese tiempo donde la paciente ya tuvo su bebé y necesita cuidarse para evitar un embarazo precoz? Bueno, entre los métodos están los dispositivos intrauterinos que se pueden colocar 48 horas posparto. También tenemos los implantes subdérmicos como el implanón que se pueden colocar inmediatamente antes de que la paciente salga del centro hospitalario. Y están las inyecciones, generalmente las trimestrales de puro acetato de medroxiprogesterona, y también las pastillas anticonceptivas que las pacientes las pueden comenzar a utilizar ya a los 30 o 40 días posparto. Sí, fíjate que los dispositivos intrauterinos es un tabú muy importante que es bueno aclarar a las pacientes. Existen tantos tipos de dispositivos intrauterinos que nosotros tenemos que indicarle en el momento oportuno, pero por lo menos tú hablaste ahorita de la T, ¿sí? Claro está que después de las 48 horas, incluso en un procedimiento de cesárea, no sé si a ti te ha pasado, la paciente dice, doctora, yo quiero un método anticonceptivo ya. En el mismo momento de la cesárea hay dispositivos que uno puede colocar como es la Mini-T. Ese es un dispositivo que puede irse colocándose en ese mismo momento con una duración igual que cualquier otro dispositivo de 5 años. O esperar un tiempo prudente después de unos 3 meses para hacerle la colocación del aparato, ¿no? Siempre es ideal tener un control de Papá Nicolau, de citología. ¿Cómo estás manejando tú esta parte con la citología en el aspecto del control de la después el Papá Nicolau lo deberíamos hacer en la primera consulta que prenatal, ¿ya? Correcto. Y en aquellos casos de que no se pueda realizar en ese momento, ya sería luego del puerperio, ¿ya? Para esperar que las modificaciones gravídicas que se producen durante todo el embarazo involucionen y no afecten el resultado de ese Papá Nicolau. Claro, y el tiempo de espera de nosotros poder tener ese control de la paciente con una colocación de un aparato, lo hacemos inmediatamente. Al colocar el dispositivo nosotros podemos saber si ese dispositivo está bien colocado o no está bien colocado, porque eso también le preocupa mucho a las pacientes, porque el tabú de que si el dispositivo se desplaza, si no se desplaza, si hay dolor. La herramienta más fácil que nosotros tenemos a la mano es la ecografía transvaginal, la cual podemos hacer y colocarle a la paciente la solicitud de hacerle el eco de una forma inmediata y de esta manera estar seguros de que ese dispositivo quedó bien colocado y darle la tranquilidad a la paciente. ¿Qué síntomas generalmente te han manifestado las pacientes después de una colocación de un dispositivo? Inmediatamente después pueden presentar cierto dolor pélvico, porque generalmente el útero reconoce ese dispositivo como un cuerpo extraño y produce contracciones y ellas lo manifiestan como dolor pélvico, ¿ya? Igual como a las 48, una semana después, pueden presentar cierto flujo vaginal de color amarillo,
que por eso uno envía a venir al paciente 15 días después de la colocación de un dispositivo para ver si se presenta cualquiera de estas manifestaciones y poderla tratarla y explicarle que no es nada, no es ninguna complicación muy grave. Es siempre orientar a la paciente, siempre saber que la paciente va a buscar la herramienta que para ellos en ese momento es la más necesaria. Y realmente uno de los métodos hormonales que podemos utilizar está el dispositivo intrauterino con muchos nombres comerciales y hacerle el correcto control de su ecografía transvaginal, hacerle su seguimiento tal cual lo vamos a hacer. Y el siguiente método anticonceptivo que más utilizamos es la píldora. No podemos dejarla atrás, porque es un método tan necesario para la paciente, pero no todos la usan. No todo es ideal para ella, porque hay pacientes olvidadizas, hay pacientes que se la toman de forma irregular y creen que hay un mito muy importante que porque estoy lactando no voy a quedar embarazada. ¿Te ha pasado o no te ha pasado, Claro Mariela? que sí. Incluso hay un método natural que es el método MELA, que se usó durante mucho tiempo porque se creía que era efectivo, que es el método que es lactancia y amenorrea, porque sabemos que mientras ellas estén dando lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses, ellas no van a ver menstruación, y no ven menstruación es porque sabemos que hay una hormona que es la prolactina, que es la responsable de la producción de la leche materna, inhibe indirectamente también la ovulación y ellas no ven menstruación. Pero no es un método seguro 100%, y lo ideal es colocar algunos de estos métodos, bien sea dispositivos o hormonales como el implante, las inyecciones trimestrales o las pastillas anticonceptivas. Eso depende del gusto de cada paciente y de cada paciente. En esas pacientes olvidadizas, lo ideal es colocar un método de larga duración. Sí, y por lo menos en este caso la píldora anticonceptiva siempre es bueno tratar de que la paciente utilice el mismo componente de la píldora, porque por lo menos en mi caso me ha pasado mucho que la paciente, uno le indica X medicamento y cuando vemos no está utilizando otro porque en la farmacia le dijeron que era lo mismo. En ese tipo de pacientes donde nosotros tenemos que como que orientarla un poquito más, porque a veces cambian el anticonceptivo, ¿sí? Sí. Y cambian no solo el componente del progestágeno, sino que pueden estar utilizando estrógeno, que no es lo ideal, como ya lo habíamos hablado. Pero creo que es uno de los anticonceptivos que se va a seguir utilizando porque es el más antiguo, es el quizás uno de los más accesibles y con una buena orientación es un buen método anticonceptivo. Y la ampolla, Mariela, ¿qué te parece la ampolla? Mira, la ampolla, generalmente utilizamos la ampolla trimestral, cada 3 meses. Pero he visto que muchas de las pacientes manifiestan resequedad vaginal, disminución de la libido, que afecta su calidad de vida. Igualmente no ven la menstruación cuando ya tienen 2 o 3 inyecciones, que ya pasan 9 meses, es cuando se acentúan más estos efectos secundarios. Y las pacientes se quejan de este tipo de sintomatología. No sé qué experiencias has tenido tú con la ampolla trimestral. Que sí, como la ampolla es un anticonceptivo de depósito, realmente el efecto hormonal de este anticonceptivo es llevar a la paciente a tener ausencia de menstruación. Y eso le preocupa a la paciente. ¿Por qué? Porque igual que los progestágenos, vía oral o dispositivos intrauterinos, la mayoría del efecto es ausencia de sangrado. Y en esa ausencia de sangrado es donde ellas tienen el temor de que hay un embarazo. Y no es así, sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque muy bien lo acabas tú de explicar, este endometrio, que es una capita que todas las mujeres tenemos dentro de nuestro útero, esta capita normalmente debe de crecer todos los meses para que tú puedas tener tu sangrado. Cuando estamos sin este anticonceptivo, o en este caso utilizando un tipo de este anticonceptivo, esa capita no nos va a crecer, que se llama endometrio, y por ende nuestras reglas ya no van a estar. Entonces, eso al saberle a la paciente, al informarle que es un anticonceptivo que tú vas a utilizar en donde no vas a tener sangrado y que los efectos que puedan ocasionar pueden ayudarte a saber si estás en buenas condiciones o no, yo creo que es lo ideal. Así que no me voy mucho por la ampolla, claro, va a depender de la paciente. Es un método que se puede utilizar, sí, pero no están dentro de mis primeras opciones. Me gustaría más la píldora o el dispositivo intrauterino. Depende de cada paciente. Que aquellas pacientes que son olvidadizas, vale más irse por uno de larga duración, como el dispositivo intrauterino o el implante. Y en aquellas pacientes que prefieren las píldoras anticonceptivas, es el más usado, el que más conocen, del cual están más familiarizados. El más común. Exactamente. Y si ellas se van bien con las pastillas anticonceptivas, pues hay un método anticonceptivo para cada paciente. Que cada paciente se sienta cómoda, es el mejor método para cada paciente. Sí, lo ideal es siempre cuidarnos, mantener a las pacientes con su ritmo de
controles ginecológicos para poder saber en qué momento ya no es buen método anticonceptivo, porque si efectivamente están diseñados para la utilidad de un cierto tiempo, muchas veces no. Muchas veces tenemos que retirarlo o porque ocasionan sangrados abundantes, porque sus efectos pueden llegar a ser incluso más incómodos que los propios beneficios. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, finalizó este tipo de anticonceptivo, vamos a darle paso a uno nuevo. Pero es uno de los temas más importantes. Fíjate, Mariela, hay una pregunta muy importante que a mí me llama mucho la atención de las pacientes en cuanto a ese control prenatal que la paciente comienza a tener. Ellos realmente no saben cuál es la importancia de este control prenatal, qué incluye el control prenatal, cuáles son los estudios que nosotros tenemos a la mano para poder llevar un control prenatal. ¿Cómo orientas tú a tu paciente? ¿Cómo vamos con ese control prenatal? ¿Qué inicias tú? ¿Desde cuándo es ideal tener un control prenatal? Lo ideal es que la paciente comience su control prenatal entre las 7 y 10 semanas de embarazo. Sobre todo en aquellas pacientes que tienen antecedentes, que son pacientes que no son bien regladas o pacientes que vienen ya con amenorreas. O sea, lo ideal es que inicien su control prenatal desde las 7 10 semanas de embarazo. ¿Por qué? Porque en el primer trimestre tenemos que hacer o solicitar exámenes para detectar factores de riesgo. Si son pacientes que ya vienen con comorbilidad, diabéticas, hipertensas, por eso es que pedimos una serie de exámenes y es muy importante el primer ecograma transvaginal. Como te comenté, sobre todo para sacar la edad gestacional en estas pacientes que no tienen ciclos regulares. Correcto. O pacientes que vienen con amenorrea, porque allí, además de poder calcular una edad gestacional real, podemos ver si el saco está dentro del útero o es un embarazo ectópico, podemos ver la viabilidad de ese embarazo, además de una serie de exámenes que tenemos que solicitar y esa es la edad gestacional más importante, donde se debe captar al paciente en el primer trimestre. Sí, fíjate que las ecografías que nosotros tenemos a la mano son unas ecografías de tan buena calidad que nos permite hacer este control dirigido, ¿no? Yo tengo una anécdota con una paciente que venía con una fecha de regla que nos daba para 7 semanas de embarazo y cuando vamos a hacerle ecografía, la paciente le daba por su tamaño de LSR, que es el tamaño de la medición fetal, nos daba para 11 semanas, ¿ok? Ya ahí empezamos a tener una alteración en cuanto a lo que es la fecha de la regla, la fecha de ecografía, pero en este caso que hicimos, hacerle seguimiento ecográfico, porque muchas veces la fecha de la regla de la paciente no es segura. Se le olvida, no estábamos realmente seguros de que ese fue el momento en donde pudiste haber tenido tu último sangrado y por eso es importante la ecografía, para dar exactamente cuántas semanas de embarazo tenemos en ese primer trimestre que es tan importante, que es tan clave para poder decir cuántas semanas tú tienes. Entonces creo que realmente el control prenatal es precoz, tiene que ser un control realmente continuo en donde tú le vayas llevando a las pacientes haciéndole el seguimiento ecográfico en cada etapa del embarazo. Así que contamos a la mano con la ecografía Doppler del primer trimestre, que realmente yo la solicito entre las 11, 14 semanas. Me gustaría mucho que la hagan siempre puntual a las 12. Creo que es una semana muy buena donde vamos a ver este tipo de malformaciones. No sé si hablamos un poquito sobre este tipo de alteraciones que pueden presentar para que la paciente lo sepa. Sí, en la ecografía del primer trimestre, sobre todo esa ecografía entre las 11 y 14 semanas, como sabemos, es primordial. Porque además que allí se miden ciertos marcadores cromosómicos que nos pueden detectar malformaciones congénitas a etapas tempranas. También miden resistencia de las arterias uterinas, que para nosotros es muy importante saberlo si está alterado, porque eso es un predictor de que la paciente puede desarrollar trastornos hipertensivos durante el embarazo y allí nosotros podemos colocar tratamiento para prevenir que eso suceda. Y si vemos que viene con alguna anomalía, podemos hacer estudios más a fondo para determinar cuál tipo de anomalía es la que viene ese feto. Claro, sí, fíjate que esa es una herramienta tan clave que tenemos nosotros, sobre todo para las pacientes con edad materna avanzada. Pacientes que tengan mayor a 35 años, que tomamos ese eslogan de paciente de edad materna avanzada porque obviamente va a tener mucho más riesgos de desarrollar ciertas patologías. No quiere decir que las desarrolle, pero en comparación a pacientes más jóvenes hay más oportunidad de desarrollar alteraciones. Y lo que nos brinda este ecograma es verificar exactamente esas alteraciones cromosómicas como la translucencia nucal,
la parte cromosómica que es importante para Claro poder que sí. descartar un síndrome de Down, la presencia del hueso nasal, sobre todo las arterias uterinas, que nos indican si hay o no ese riesgo y saber en qué momento es oportuno empezar la dosis de una Sí. aspirina, Y si empezar la dosis de un antihipertensivo. ¿Ok? Y si tenemos que pedir un examen más a fondo, si vemos alguna Correcto. alteración como ADN fetal, Exactamente. para determinar a etapas tempranas si ese bebé viene con alguna anomalía grave o no. Sí, ¿Ya? es una de las ecografías más importantes. ¿Y qué opinas tú del ecocardiograma fetal? ¿Lo solicitas rutinariamente? Fíjate, Mariela, yo he aprendido a que dar más es darle más a la paciente, ¿sí? Nosotros ecográficamente no nos podemos limitar, porque tenemos una herramienta a la mano que nos va a permitir darle tranquilidad a tu paciente. Si tú tienes un antecedente importante de ecografías en donde el corazoncito del bebé viene con alguna alteración, por supuesto, va a estar mucho más indicado un ecocardiograma fetal, pero yo sí lo solicito de rutina. A mí me gusta tener un estándar de aproximadamente entre las 26 y 28 semanas, porque es el único estudio que te permite detallar anatómicamente el corazón fetal, estar seguro de que no tengan estas comunicaciones interauriculares, interventriculares, que de sí es importante para saber la evolución del bebé. Ver si hay o no alguna patología que pueda ser tratada intrauterina, si hay que esperar después del nacimiento, o si simplemente darle la tranquilidad a la mamá de que todo está bien y podemos, según también ese ecograma, saber qué vía de nacimiento va a tener la mamá, ¿sí? Claro, Ese bebé, porque no sabemos si venga con algún problema cardíaco y tú no le vayas a dar a ese bebé un trabajo de parto. ¿Ves? Porque eso también te puede alterar el nacimiento, el crecimiento del bebé. Entonces yo sí lo considero necesario, yo sí lo tomo Igualmente yo parte. lo pido de rutina. Todas las pacientes que se puedan realizar su ecocardiograma fetal se lo solicito, porque hemos visto que si bien es cierto, en pacientes o primigetas añosas o pacientes que salen embarazadas después de los 35 años, el riesgo de que tengan alguna malformación congénita y de estas cardiopatías congénitas es mayor. Se ha visto que en pacientes jóvenes También se está está presentando muy presentando. frecuentemente. Sí. Y de esta manera nosotros podemos ver que estudiar el corazón del bebé antes de que nazca y estar preparado si viene con alguna anomalía para poder intervenir rápidamente después del nacimiento y así evitar la mortalidad si tiene alguna anomalía cardíaca No, lo grave. importante también es saber quién te va a hacer ese ecocardiograma fetal, porque la ecocardiografía no la puede hacer cualquiera. La ecocardiografía tiene que ser un perinatólogo capacitado que nos brinde la seguridad de saber que ese corazoncito viene bien. Y creo que ese es uno de los exámenes que uno debe de solicitar de rutina. Vamos a como estandarizar para que a las pacientes le quede más claro cuáles son esas ecografías que vamos a hacer. ¿Sí? ¿Te parece? Empezamos con la ecografía principal, la del primer trimestre. Entre las 11 y 14 semanas, ya hablamos que era para ver las alteraciones cromosómicas que trae el bebé, si hay o no hay la presencia de estos marcadores cromosómicos, riesgo para parto pretérmino, porque van a medir lo que es la longitud del cuello uterino y eso nos va a dar un indicio de si hay este riesgo o no, y por supuesto el riesgo a desarrollar alguna preeclampsia, de ver cómo se están manejando las arterias uterinas. ¿Cuál es el otro ecograma Doppler que tú solicitas, Mariela? Entre las 22 y 24 semanas, que también porque allí vamos a ver van a ver detalladamente la anatomía de ese feto, ven cómo va creciendo, si tiene una buena ganancia de peso, ven la localización de la placenta, ven también el bienestar fetal. Igualmente se ve la longitud del cuello para ver si hay algún riesgo de trabajo de parto pretérmino. El ecocardiograma es entre las 26 y 29 semanas y una ecografía en el tercer trimestre, generalmente entre las 32 y 36 semanas, porque ya ahí vemos cómo la estática fetal, si ese bebé viene cefálico, si viene podálico, la ganancia del peso del bebé, el volumen del líquido amniótico, más que todo bienestar fetal. Y también las arterias uterinas, porque hasta el final tenemos que verlas. Hasta el final descartar que no tengamos ningún problema, ningún riesgo de preeclampsia o hipertensión. Y un control ecográfico entre las 37 y 38 semanas, como para ya tener el peso estimado del bebé, para que ya decidamos realmente por dónde van a ser el bebé. Si le vamos a dar una vía alta por una cesárea sementaria o va a ser un trabajo de parto. Es que la obstetricia es un mundo tan mágico, ¿verdad, Mariela? Sí. Tenemos Aquí podemos hablar toda la tarde. Bueno, Mariela, y continuando con otro tema importante, ¿no? Que considero que debemos de hacerle esa énfasis y tomarlo en cuenta tanto en nuestras pacientes, porque vemos que continuamente la paciente está pasando por tantos cambios en el embarazo.
les llegó la etapa de donde saber la noticia buena de que estamos embarazadas. Unas lo toman bien, o lo toman con susto, otros lo toman con nerviosismo, pero el embarazo se va dando. Vamos desarrollando las etapas, vienen los primeros síntomas, comenzamos a sentir los vómitos, las náuseas, la repulsión, incluso hasta no querer ver al esposo, porque eso es así. Esa etapa en donde la mujer comienza a tener tantos cambios, ¿cómo la manejamos? ¿Qué te parece? ¿Cómo has hecho tú para que tu paciente en algún momento te cuente y te diga, doctora, ¿sabes qué? No me siento bien emocionalmente, siento que el embarazo me está afectando. ¿Cómo has hecho tú con este tipo de pacientes? Mira, particularmente yo con mis pacientes hago mucho vínculo. Lo importante es que tratar a la paciente como si fuera tu familia. Correcto. La paciente tenemos que lograr que la paciente tenga confianza en lo que nosotros le estamos indicando. Y yo integro mucho también a la pareja, porque el embarazo es de dos, ¿ya? Y tiene que tener una red de apoyo emocional esa paciente, porque es una paciente que va a tener una serie de cambios físicos, sobre todo en esas pacientes primigestas. Tienen una serie de cambios físicos, hormonales, le cambia el estado de ánimo, pasan desde la alegría de saber que están embarazadas a verse todos esos cambios que van a ir desarrollando en su anatomía, que pueden pasar incluso hasta la depresión. Sí, por eso que es importante, porque fíjate que la etapa del embarazo es un carrusel, como siempre se los digo. Eso es importante que tú lo digas. Uno tiene que tratar a las pacientes como a ti te gustaría que te tratara. Exactamente. Cada vez que tú ves una paciente, es una paciente diferente. No todas son iguales. Hay unas que tienen una carga emocional que ya viene de atrás, por problemas personales, porque en el embarazo anterior no le fue bien, porque no consiguió un buen médico que le ayudara a mantener su embarazo controlado. Y todas esas cargas emocionales se les van yendo aumentando a medida que va pasando el tiempo, aunado a lo que cambia tu cuerpo. Pero más allá de lo que es el aspecto físico que de en sí les va a marcar a ellas ese cambio emocional, hay una parte dentro de ellas que comienza a sentir que ya está fea, que ya no se siente bien consigo misma, que comienzan a aparecer las estrías, que no a todas les da, y sabemos que es un defecto propio de la piel por la ausencia de colágeno, que entre más te hidrates, menos riesgos vas a tener, pero no quiere decir que no te va a pasar. Todas estas etapas que la paciente va teniendo, considero yo que muchas veces a nosotros solitas no las podemos manejar, porque el hablarle a la paciente, el explicarle todo, cómo va siendo, desde qué momento ella puede tener síntomas de náuseas, vómitos, hasta qué momento es normal, cuántos vómitos es normal en el día, cómo te puedes sentir tú y es normal. Hasta ese punto está bien, pero esa paciente que ya tú notas que ya está pasando como el límite, que ya tú dices, no, ya yo creo que ya aquí hay una posible depresión, es ideal tener o no a la mano un buen psicólogo. Creo que es ideal que manejemos un psicólogo que realmente le brinde confianza a la paciente, que te ayude a ti como ginecólogo de la paciente a darle la tranquilidad. ¿Consideras tú que es ideal mantener el embarazo en este tipo de pacientes con una ayuda psicológica? Depende de cada paciente. Hay pacientes que uno puede hablarle, le va explicando todos los cambios que durante el desarrollo del embarazo se van a ir presentando. Y cuando son normales, como en el primer trimestre, las náuseas, sobre todo las náuseas matutinas. Sí. Los olores que son tan desagradables. Sí, que no me provoca comer nada. O sea, doctores, que no puedo comer nada porque todo me da asco. Irle explicando que todo eso son una sintomatología que es normal. Que es normal y que van a ir desapareciendo. Y estas son pacientes que necesitan el apoyo tanto de la pareja y hay que irles explicando que tienen que mejorar su estilo de vida. Tienen que llevar una dieta saludable, pueden practicar alguna actividad física. Correcto. No porque están embarazadas están limitadas a practicar. Sí. Pueden ir al gimnasio, pueden hacer yoga, pueden hacer caminatas, incluso pueden ir a hacer natación. Pueden ir al cine, a salir. No, hay que quitarle ese tabú que están embarazadas, están enfermas. Correcto. Y tienen muchas limitaciones. Sí. Mientras que ellas se recreen y disfruten el embarazo, le diga, disfruten esa etapa tan preciosa de la vida como es el embarazo. Van a haber muchos cambios, pero van a ir pasando, ¿ya? Exactamente.
Si los cambios pasan y las modificaciones van dando, y después que ya tengan al bebé, ya todo cambia, todo se olvida, y ahí vuelve otra vez la etapa de un nuevo control prenatal. Es así. Pero ¿no te ha pasado que en el puerperio muchas de las pacientes regresan y regresan como, doctora, siento que no puedo con esto? Sí. No puedo con esto, o sea, el bebé se levanta, yo no duermo, se ven agotadas. Sí, lo que pasa es que la etapa del puerperio considero que es una de las etapas, para mí, fue la más difícil. Ya en mi experiencia personal, yo disfruté mi embarazo y siempre se los hago saber a ellos. Pero la etapa del puerperio es la etapa donde tú te tienes que enfrentar al cuidado de ese ser tan importante para ti. El saber si lo estás agarrando bien, el saber si le estás dando la tetica bien, el saber si la cantidad de alimento que tú le estás dando lo está nutriendo. Y ahí es donde comenzamos a sentir esa angustia de lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien, ¿ok? Entonces esa es la etapa en donde te puede llevar a producir depresión, te puede llevar a producir ansiedad, te puede llevar a producir insomnio, porque tu limitante está dada aquí. Como yo siempre les digo, todo está aquí en la mente. Si tú sabes que tú lo estás haciendo bien, es porque alguien te está diciendo lo estás haciendo bien. Pero en ese momento uno no lo siente. En ese momento la preocupación, la ansiedad de saber que lo estás haciendo bien, es cuando tú ves a tu bebé que está dormido, está tranquilo. Esa etapa es la etapa más delicada, que es la etapa del puerperio, es la etapa de la primera convivencia con tu ser amado, con tu niño. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque todo es normal hasta cierto punto. Claro. Una vez que ya tú pasas esa etapa de los 45 días en donde las hormonas comienzan a cambiar, en donde hasta ahí, el puerperio es el tiempo en donde nosotras las mujeres comenzamos a modificar. Es el tiempo donde vuelve a cerrarse las caderas, es donde el sangrado que ya nosotros tuvimos eliminando después del nacimiento de tu bebé desaparece. Las mamas quedan iguales, quizás con modificaciones mayores porque vamos a estar lactando, pero hasta ese tiempo considero que es normal. ¿Qué normal? Esa sensación de miedo, esa sensación de temor. Pero cuando ya pasa ya los 45 días, que todavía todo te da por llorar. No te pueden hablar porque quieres salir corriendo, porque sientes que todo lo estás haciendo bien. Ya ahí caemos en otro tipo de cuadro clínico. Ya ahí estamos hablando de depresión posparto. Ya ahí estamos hablando de un cuadro psicológico que ahí la paciente se amerita completamente la ayuda. Sí, necesita de apoyo psicológico. Y hay que explicarle la importancia de la lactancia materna, ¿ya? Porque sobre todo en esas pacientes primigestas, hay que explicarle que durante la lactancia materna hay muchísimas ventajas, tanto para el bebé como para la mamá. En todos esos cambios que se producen en el embarazo van a ir involucionando y si dan lactancia materna van a ser más rápido. Sí. Claro, hay que explicarle que tienen que lavarse antes y después de cada tetada, que usen cremitas hidratantes y que es muy importante que sí realicen la lactancia porque favorece el apego con el bebé, porque van a disminuir más rápido de peso, va a disminuir los días de sangrado. Esas son muchas ventajas para ella. Sí, la lactancia materna es, ahorita realmente creo y considero que todos tenemos el deber de fomentar la lactancia materna. A medida que pasa el tiempo van a haber más productos químicos, van a haber más leches artificiales, van a haber muchas más fórmulas, pero ninguna va a suplementar una lactancia materna. Claro. La lactancia materna es tan fácil darla, la unión, el vínculo en que se da entre el bebé y la mamá es tan estrecho que eso no solamente le va a dar la seguridad a la mamá, sino también le está pasando a través de la lactancia todas estas vitaminas, minerales, que de por sí les van a aumentar el sistema inmunológico del bebé. Sí. Y lo importante yo creo que la primera consulta. Llegó la paciente, ya nació su bebé, ya tiene sus 10 días ya de nacimiento, llegó la consulta. Ahí fomentamos la lactancia. Ahí empezamos desde qué es la lactancia, cómo es la lactancia, porque no todas son iguales, hay unas que producen más leche que otras, y el mito, Mariela. Mi abuelita me dijo que me tenía que tomar un vasito de Quaker, que el Toddy, que el Cerelac. Obviamente son mitos, pero las pacientes lo creen. ¿Cómo manejas tú eso, Mariela? Sí. Hay que explicarle que esos son totalmente mitos, que tomarse, que si el cuaque, que si la avena, eso lo único que les va a hacer es aumentar más de peso.
porque la lactancia o la leche materna solo tienen que tomar mucho líquido, mantenerse hidratada, porque la lactancia materna el 80% es agua y tienen que tomar mucho líquido y con la succión del bebé. Es exactamente, es lo más importante para producir la lactancia materna. Y como tú dices, con la lactancia materna van a evitar a que el bebé tenga enfermedades gastrointestinales como diarrea, infecciones respiratorias como asma. Es el alimento más completo que puede tener un recién nacido hasta los 6 meses de edad. Yo tengo una pacientica que quiero mucho, no te voy a dar el nombre, pero ella al momento cuando vaya a ver este podcast lo vas a ver. Ella me llama a mí constantemente y ya es una paciente ginecológica, ya dejó de ser una paciente prenatal. A ella le preocupa que el bebé pase 2-3 horas dormido. Eso para ella es mortal. Hay que explicarle, porque eso en conjunto con el pediatra, nosotros tenemos que orientar a la mamá qué tanto tiempo le va a dar la lactancia. ¿Por qué? Porque hay mamás en donde no saben que la leche materna, al acumularse, al producir esa retención donde no hay el momento de la succión, comienza a producir complicaciones. Claro, y ahí comenzamos a tener las mastitis, que es la inflamación de la mama, cuando la mama comienza a ser una mama grande, enrojecida, caliente. ¿Por qué se produce? Porque no hay succión, no hay extracción de leche y comenzamos a tener este proceso infeccioso. ¿Ok? ¿Cuáles son las medidas normalmente que estamos tomando en cuenta en la consulta como para que evitemos llegar a una mastitis? ¿Qué te ha pasado? Bueno, lo principal es que hay que explicarle la técnica de la lactancia materna. Hay que saber que tienen que tener higiene, hay que lavarse antes y después de cada tetada. Y hay que usar cremas hidratantes como la lanolina, porque obviamente el bebé va a comer cada 2, cada 3 horas y esa succión puede agrietar las mamas. Y al haber esas grietas son una puerta de entrada para que entren bacterias y puedan desarrollar una mastitis. ¿Es contraindicación, Mariela, tener grietas en la mama para no dar la lactancia? En absoluto. En absoluto, ellas tienen que seguir dando la lactancia. Y si ven, porque hay muchas que dicen, no, pero es que me sangra. Bueno, con un extractor tienen que, valga la redundancia, drenar esa leche materna, porque si no, va a ser peor la complicación. Y lo ideal es que si el niño está dormido y tú sientes que las mamas están cargadas, hazte la extracción. Es tan fácil. Te extraes la leche con tu tiraleche y esa leche la puedes guardar, puedes utilizar, puedes utilizar frasquitos de vidrio, guardarlos en la nevera en la parte superior y eso te dura 24 horas. Y después las puedes utilizar en baño de María y dárselo al bebé y no le pasa nada. Pero es importante esa información dársela a la paciente porque la mastitis es una complicación que se puede prevenir con una buena técnica de la lactancia, con una buena higiene y sobre todo que la mamá sepa cuándo tiene signos de riesgo y evitar a que se complique y llegue ya a una consulta ya cuando la mama ya está accedada o cuando ya su nivel de infección es mayor. ¿Qué otras complicaciones así importantes se pueden presentar en un puerperio, Mariela? Porque es importante que las pacientes lo sepan. ¿Cuándo es el sangrado normal? ¿Cuándo es normal el color del sangrado? ¿El olor? ¿Qué tanto Generalmente, inmediatamente ellos van a tener su sangrado como una menstruación. Ese va a ir disminuyendo poco a poco, los 7-10 días ya deben ser un sangrado como cero hemático, como moco con sangre. Y ya pueden estar sangrando incluso hasta las 30-40 semanas y eso es normal. Si ya después de los 40 días aún presentan sangrado y ese sangrado es muy abundante y de mal olor o presentan secreción o flujo vaginal fétido, en aquellas pacientes que han tenido parto por vía vaginal, en pacientes con cesárea, hay que vigilar la evolución de esa herida. Y también es importante orientar a la paciente cuando se van a volver a reactivar una relación sexual, porque el tiempo de puerperio es un tiempo donde la paciente igual debe de cuidarse, en donde no puede haber intimidad, porque es una puerta de entrada a múltiples infecciones. Entonces, el puerperio es ese lapso de tiempo de 45 días, donde la mujer modifica su cuerpo, donde el sangrado se elimina, y ya después de esos 45 días, ya ahí sí hay una relación sexual y es muy bueno que la paciente lo sepa desde el primer día de la consulta para evitar este tipo de complicaciones. ¿Y qué otra anécdota así, Mariela, tienes tú en la consulta? Algo que te haya pasado con alguna paciente en específico, un control prenatal, una anécdota que te haya marcado. Bueno, una específicamente el día de hoy, que llegó la paciente que le he controlado todo el embarazo.
y desde 10 días para acá viene con un prurito, una picazón en todo el cuerpo. Como bien sabemos, las complicaciones, hay múltiples complicaciones durante el embarazo. Y se le solicitaron los exámenes correspondientes, los cuales vinieron alterados, como el perfil hepático, los ácidos biliares. La paciente está haciendo una colestasis intrahepática del embarazo y obviamente la paciente se quiere... ¿Cuántas semanas tiene, Mariela? Tiene 35 semanas, es un embarazo todavía que no está a término, por lo cual necesita ser hospitalizada y como te lo dije anteriormente, uno se va involucrando con el paciente, es una paciente que se pone a llorar porque sabes que tiene que ir a un centro hospitalario donde tiene que pasar algunos días para que tengan una evolución más estricta de ese embarazo. Claro, esos son casos que a nosotros nos marcan porque, como hablamos, siempre tratamos de dar lo mejor en cada consulta y hay pacientes que simplemente... La vida se dedica a que no la vamos a poder atender nosotros por una u otra. Pero bueno, ya segura estoy de que ya la canalizaste, ya está bien orientada y es algo que yo sé que estoy segura que la paciente va a salir bien. Fíjate, Mayla, hay algo aquí importante. Una de las preguntas que se comenta mucho en la consulta es ¿cuáles son los síntomas normales del embarazo? ¿A qué llamamos nosotros síntomas normales? ¿O cuáles son esos síntomas que nosotros nos puede dar la idea de que tengamos alguna sospecha de embarazo? Durante el primer trimestre es típico las náuseas, los vómitos, esas típicas náuseas matutinas, cuando la paciente se va a cepillar, que dan esas náuseas matutinas. También pacientes que refieren que tienen más sueño de lo normal o que pueden tener cierto dolor pélvico, como que le va a venir la menstruación pero no le viene, y tienen ese retraso menstrual. Esas son sintomatologías que nos hacen pensar que ya están embarazadas. Los vómitos, incluso una prueba de embarazo positivo nos lleva a llevar a hacer las ecografías para la confirmación. Y por último, Mariela, ¿cuáles son los beneficios que tú le otorgas a la paciente en la lactancia materna, como para ya dejar el bloque de estas preguntas? Bueno, las ventajas, como te dije anteriormente, para la mamá las modificaciones gravídicas van a involucionar más rápidamente. Ya van a bajar de peso, el sangrado va a disminuir. En cuanto para el bebé, es la mejor alimentación. La leche materna es el alimento más completo. Desde el punto de vista económico, la lactancia materna tiene que ser exclusiva hasta los 6 meses de edad del bebé. Le van a pasar su inmunidad, van a disminuir el riesgo de enfermedades gastrointestinales como la diarrea, de enfermedades respiratorias como el asma, son bebés que ganan peso y son bebés que se ha visto en el tiempo que desarrollan un coeficiente intelectual mayor. Bueno, Mariela, de verdad me encantó mucho este podcast. Creo que le hemos cumplido a nuestras pacientes, hemos respondido a la mayoría de las preguntas, quedaron muchas, esperemos hacer otro nuevo podcast en donde sigamos compartiendo todas sus incógnitas, preguntas. Realmente mi recomendación es que siempre el control prenatal lo hagan de forma precoz, que acudan a todas sus consultas, que siempre pregunten, que tienen el derecho de preguntar, porque al tener la información todas vamos a estar bien, porque van a evitar empezar a sentir esos temores, esos nervios, ese miedo que te da el embarazo. Disfruten la etapa más bonita de la vida, que es estar embarazada, desarrollen ese binomio madre-hijo que nadie se los va a quitar, y una vez ya teniendo su príncipe o princesa, den la lactancia, que es la elección y lo más favorable que todos tenemos. Así que fue un gusto, Mariela, de verdad haber compartido contigo. Esperamos entonces a ver cuándo volvemos a encontrarnos en un nuevo podcast Nace Contigo. Muchas gracias a la clínica también por la invitación y espero que haya sido de su agrado.